1. Para unos, la conciencia es una palabreja torpe y hueca, desprovista de contenido. Para otros, el apelativo rimbombante que a fin de sentirnos menos miserables, le conferimos a la atención. Unos más, esos novelistas de la mente que llamamos psicoanalistas, la consideran una entidad clave para justificar la viabilidad del inconsciente y, de paso, sus honorarios. Los últimos, los más pragmáticos, concluyen que la conciencia no es sino la sensación que se produce en un cerebro lo suficientemente grande. Ensalzado o vilipendiada, la conciencia despierta una tormenta de reacciones emocionales sin que nadie parezca capaz de asirla de una buena vez, como si se tratara de una huidiza pieza de caza o de esa rara variedad de mariposa que todo entomólogo persigue. De quienes la defienden por ser la detonadora de nuestra humanidad, a quienes ni siquiera le conceden una existencia transitoria, su carácter incorpóreo, falsamente espiritual, continúa suscitando furiosos debates, ácidas polémicas y drásticas tensiones. ¿Qué significa estar consciente? De nuevo las respuestas se multiplican. Tener sensaciones, dicen los primeros. Mantenerse atento al mundo, replican los segundos. Ese es percipi, sostenían los antiguos, y sus enemigos de inmediato replicaban, no, ese est loqui. Adelanto que en esta charla, ser o estar consciente significa sobre todo ser o estar autoconsciente, estar consciente de uno mismo. La más acerba disputa, sin embargo, es la que enfrenta desde hace milenios a los dualistas con los, ¿cómo llamarlos?, unionistas. En el cártel de esta noche, el luchador técnico René Descartes contra el luchador rudo Francis Crick. Observemos los movimientos de los dos contendientes en la arena. El primero calcula sus fuerzas y medita largamente sus movimientos antes de atreverse a dar un salto mortal. El segundo, en cambio, ajusta de inmediato su célebre llave inglesa, dispuesto a que corra la sangre desde el primer asalto. El francés es, a nadie debe sorprenderle, un egocéntrico. La única mente que es posible estudiar, parece decirse, es la mía. Para bien o para mal no conozco ni habré de conocer ninguna otra. Todo su análisis se lleva a cabo, pues, en primera persona del singular, en el infinito y exasperante monólogo que concluye con el célebre cogito ergo sum. La conclusión de su célebre apotegma acaso sea una errata o una petición de principio, pero el núcleo de su visión se concentra en las dos palabrejas iniciales. Si del pensamiento se deduce la existencia, se abre un drástico abismo entre el sujeto pensante y la materia pensada, el engañoso basamento del dualismo. Maticemos en su defensa. No es seguro que Descartes estuviese del todo convencido de sus tesis y quizá las haya formulado contradiciendo esbozos anteriores para eludir la hazaña judicial que arrostraron sus predecesores como el célebre Spinoza. Como fuere, una vez articulado el silogismo, el cartesiano primordial no podía sino acentuar su reflexión y llevarla hasta sus límites. De un lado se halla la sustancia pensante, eso que los teólogos denominan el alma, y del otro la sustancia extensa, el cuerpo con todas sus miserias. Dos entidades brutalmente separadas, antagónicas, una tan etérea como la música, la otra tan burda como las heces. Por eso el dualismo encandila aún a místicos y sacerdotes. Descartes podía ser tosudo, mas nunca inconsecuente, y no evitó formularse esta incómoda pregunta. ¿Y cómo es posible entonces que algo inmaterial ejerza un poder efectivo sobre la realidad física? De otra manera, ¿cómo se comunica el alma con el cuerpo? Lástima que en este caso su vocación científica quedase encorsetada por las limitaciones de su tiempo. Tras examinar la masa gelatinosa de un cerebro humano partido a la mitad, así como un sinfín de bellas láminas anatómicas, Descartes concluyó sin más que res cogitans y res extensa se reunían cada tarde en el café de la pituitaria, una pequeña glándula cuya única virtud aparente es la de encontrarse justo ahí, en la medianía del cerebro. Reconozcámoslo, se trata de una idea tan ingeniosa como peregrina, más propia de un poeta atolondrado que de un insigne filósofo natural.
Lo que sigue resulta casi enternecedor. En la misma calle, a pocos pasos de distancia, se encuentra el infame Teatro Cartesiano, donde todas las noches se proyecta una película distinta para regocijo del único espectador a quien le está permitido asistir a sus funciones. Un hombrecito diminuto, a quien, para no sonar en extremo petulante, no llamaré homúnculo, sino mini-mí. Según esta ficción extraordinaria, tendríamos que emparentar la conciencia con este pequeñuelo, responsable de interpretar los datos que le proporcionan los sentidos y de conferirles, pues, un orden. Una hermosa fantasía que no resuelve el problema y se limita apenas a reducirlo. Pues, ¿cómo se comunica entonces el cuerpo con el escurridizo mini-mí? En la otra esquina del cuadrilátero tenemos, ya lo recuerdan, al descubridor de la estructura del ADN al lado de James Watson, el recio enmascarado Francis Crick. Su sorprendente hipótesis descuenta a Kit Descartes con un efectivo gancho al hígado. Y si nos olvidásemos de una vez por todas de la sustancia pensante, de la sustancia extensa, del ruinoso teatro cartesiano y del insufrible mini-mí, y asumimos por pura economía científica que no somos más que nuestro cerebro, en realidad Crick dijo otra cosa, la cito: la sorprendente hipótesis estriba en que tus alegrías y tus penas, tus recuerdos y ambiciones, tu concepto de identidad personal y de libre voluntad, en realidad no son más que la conducta resultante de un vasto ensamblaje de células nerviosas y de sus moléculas interrelacionadas. Tal como hubiera dicho la Alicia de Lewis Carroll, no eres más que un compendio de neuronas. El argumento no es novedoso ni particularmente revolucionario, pero si lo escudriñamos con atención nos daremos cuenta de que sus derivaciones resultan cuando menos inquietantes. Todo lo que soy y todo lo que percibo como el mundo, esta mesa, las nubes grisáceas en el cielo, mi propio brazo, el terso rostro de mi amada, todo se concentra en mis 100.000 millones de neuronas. Esto no significa por fuerza que nada exista fuera de mi cerebro, sino que solo conozco el mundo exterior tal como se representa en mi cerebro. Te veo hermosa porque lo eres, pero sobre todo porque así te percibo. Espero no te moleste. Asumamos de entrada, con un mínimo atisbo de humildad, que los seres humanos no somos los únicos portadores de conciencia. Como cualquier otra adaptación evolutiva, no se trata de una aparición súbita, propiedad exclusiva del Homo sapiens, encargada a nosotros por obra y gracia de un magnificente ser divino. Por el contrario, la conciencia evolucionó poco a poco, de especie en especie, hasta llegar a su expresión más acabada, hasta el momento, en cada uno de nosotros. Comprender cómo la materia es capaz de pensar en la materia ha sido una de las mayores aventuras intelectuales de la humanidad y merece que le dediquemos toda nuestra atención, nuestra conciencia. El primer problema que enfrenta quien busca adentrarse en este tema es de índole metodológica, ya lo decíamos. Igual que Descartes, siglos atrás, antes que nada debemos definir con precisión nuestro objeto de estudio. El francés, ya lo hemos visto, optó por la primera persona. Solo yo pienso y por tanto solo yo puedo estudiarme a mí mismo. Al menos en este punto, los filósofos y neurocientíficos modernos se muestran un poco menos vanidosos. Imposible hacer ciencia mirándose al espejo a todas horas. Es necesario apostar, pues, por la tercera persona del singular, por el estilo libre indirecto. Escuchar a los otros, ver a los otros, pues, como si lo que nos dicen, como si lo que nos muestran fuera una expresión de su conciencia. Si, como hemos asentado, no soy más que mi cerebro, y los otros, ustedes, en tal caso, no son más que símbolos, imágenes, aquí adentro, ¿cómo puedo saber qué diablos ocurre adentro de cada uno de sus cráneos? O incluso si en efecto pasa algo adentro de los cráneos de todos ustedes. Y si todos ustedes, aquí reunidos en el Ministerio de Cultura, no fueran más que zombies filosóficos,
como los llaman con buen sentido del humor los filósofos, es decir, meros cuerpos que aparentan poseer una conciencia, aunque en realidad, ¿acaso no tengan el menor resabio ustedes de vida interior? Frente a este espinoso y entretenido asunto, hay que responder una vez más de forma pragmática. Como yo no puedo saber si ustedes tienen una conciencia semejante a la mía, me conformaré con hacer como si ustedes la tuvieran a partir de lo que veo en sus cuerpos y en sus rostros. Superado un tanto tramposamente este primer escollo, regresemos a nuestro punto de partida. Si algo parece distinguir a la conciencia humana, según todos los testimonios, es la sensación de que hay una línea divisoria entre el adentro y el afuera, entre el yo y el mundo. No juzguemos con excesiva severidad a Descartes y a sus compinches. El espejismo se muestra tan natural, tan evidente, que engañaría a cualquiera. Pero si uno no está dispuesto a enfangarse en el dualismo, a caer en el error de Descartes, en palabras del neurocientífico portugués Antonio Damasio, ha de mantenerse alerta. Dado que solo soy mi cerebro, debo concluir que la impresión de que mi yo se haya separado del mundo no puede ser sino una idea. Otra adaptación evolutiva, acaso la más original y la más extravagante de nuestra especie. Tras destazar decenas de ejemplares, se ha comprobado que el cerebro no cuenta en efecto con un Sancta Sanctorum, una torre de comando, un centro de operaciones, tampoco con un homúnculo, un mini-mí, ni para el caso con un yo. Lo repito, el yo no se corresponde con ninguna estructura anatómica. El yo es más bien una invención del cerebro, una idea compleja repartida entre millones de neuronas y conexiones sinápticas. Los sentidos toman información de la realidad y por medio de señales electroquímicas que fluyen a través de los nervios, la distribuyen a las distintas áreas del cerebro encargadas de procesarlas. A continuación, gracias a un intrincado proceso que intentaré detallar o mejor imaginar un poco más adelante, las neuronas convierten esa información en ideas o símbolos o imágenes. No existe un área encargada de procesar todos estos datos de forma simultánea. Los seres humanos no tenemos una CPU, ni un órgano que coordine esta sutilísima variedad de mecanismos. La pretendida unidad de la conciencia es un fenómeno que se genera en el ámbito de las ideas, no en el de las neuronas. Me miro, pues, en el espejo. Reconozco mi rostro, más bien mis neuronas se dan cuenta poco a poco de que ese rostro es mío, de que ese rostro soy yo. Lo fijo rápidamente en mi memoria, un patrón específico que poco a poco se hace más y más general, de modo que aun si pasa el tiempo, o me dejo la barba, o me sobreviene un accidente deformante, soy capaz de continuar reconociéndome. El proceso de ajuste no es, sin embargo, rápido. Distintos experimentos demuestran que la imagen de nosotros mismos que permanece en el cerebro tarda mucho tiempo en adecuarse a un cambio drástico. En mi interior, yo me dibujo como era hace unos años o como me he visto en las fotografías más recientes y solo, lentamente, me acostumbro a los cambios que han sobrevenido después. Mi rostro no soy yo. Es un rostro que de pronto asumo mío y que reinvento cada vez que lo miro, que me miro. Hace unos años, la filósofa francesa Monique Cantos-Perdert tuvo la generosidad de invitarme a una cena en su departamento de París para celebrar la visita de un viejo amigo suyo al cual nos habíamos referido en una conversación reciente. Lo presumo aquí frente a ustedes, sin recato, porque se trata de uno de los héroes intelectuales que siempre he tenido y porque sus ideas han sido el mayor estímulo para estas reflexiones. Douglas Hofstadter, el autor de esa maravilla científica y literaria titulada Gödel, Escher, Bach, An Eternal Golden Bride. Durante buena parte de la velada,
Hofstadter nos habló de las dificultades que había enfrentado en su traducción al inglés, en verso, del Yevgeny Onegin de Pushkin, y a continuación de los programas informáticos que desarrollaba entonces en colaboración con alumnos y colegas de varias universidades en áreas tan dispares como la literatura, la música clásica, las artes plásticas o el propio arte de la traducción, con el anhelo de comprender mejor a través de ellos los volátiles mecanismos de la creatividad en el cerebro. Recurro a él, en fin, porque en uno de sus libros más recientes, I Am a Strange Loop, incluye un hermoso experimento mental que resulta muy útil para tratar de entender cómo pudieron surgir las ideas inmateriales a partir de la materia inerte. Con el vitriólico sentido del humor que lo caracteriza, Hofstadter bautizó su artilugio con el nombre de cranium, en mi traducción, el crenio. Imaginen una mesa de billar, pero una mesa de billar que, como ocurre en todo experimento mental, guarda ciertas características particulares. Sobre ella se extiende un número inaudito de pequeñas esferitas de metal a las que él llama SIMS, acrónimo de Small Interactive Marbles, pequeñas canicas interactivas, las cuales poseen una pequeña carga magnética. Si dos o más de ellas se encuentran a una distancia suficientemente pequeña, terminan por unirse como hermanas. Cuando se juntan, forman clusters o racimos, a los que Hofstadter denomina symbols. En español, diré símbolas. Espero que sean capaces de verlas, aunque no las vean. Millones de pelotitas plateadas sobre el green de la mesa de billar. Unas cuantas se mantienen solitarias, pero aquí y allá distinguimos numerosas familias y constelaciones formadas a veces por unos cuantos miembros, a veces por miles o decenas de miles de pelotitas. Otra cuestión esencial. Las paredes del crenio son sensibles a las variaciones exteriores, producidas, digamos, por los cambios de temperatura, y lo reflejan pandeándose hacia adentro o hacia afuera como si fuesen de hule. No se necesita hablar 15 idiomas como Hofstadter para darse cuenta de que al cabo de un tiempo el crenio terminará por reflejar en su interior el estado del exterior, es decir, el estado del mundo. Cada vez que los bordes se retuercen, las pelotitas se reacomodan en grupos más o menos numerosos que de algún modo codifican el ambiente tal como es percibido por el crenio. Quebrando la analogía, las paredes del crenio funcionan de manera similar a nuestros sentidos. Transmiten información desde el exterior hasta el interior del sistema y provocan que las diminutas esferas, equivalentes de las neuronas, se conecten entre sí en diferentes configuraciones, símbolos, que de algún modo terminan por conformar un esquema del exterior. Un experimento mental es, en esencia, una ficción analógica. Su objetivo es mostrarnos equivalencias entre la realidad y su modelo, descartando lo accesorio. De manera sumamente astuta, el crenio de Hofstadter muestra cómo un objeto puramente material podría ser capaz de elaborar un mapa del mundo de manera similar a como lo hace nuestro cerebro. Observado desde este punto de vista, dicho mapa parece estar formado por ideas inmateriales. Pero las ideas inmateriales surgen de manera evidente de la materia, de las paredes del crenio y del metal de las pelotitas. Por supuesto, también podría ser posible realizar el procedimiento inverso, tomar el mapa del mundo trazado por el crenio y tratar de deducir a partir de él su estructura interna. En otros términos, podemos interpretar el mundo a partir de las ideas que nos hacemos de él, a partir de los sentidos, o bien podemos tratar de deducir cómo funciona el cerebro con base en las ideas que nos llegan del mundo. Aún no hemos llegado, sin embargo, a la conciencia. Esta está formada con ideas, por supuesto, pero ideas de una categoría especial, ideas autorreferenciales. Memes, en el término acuñado por el zoólogo británico Richard Dawkins, que son capaces de referirse a sí mismos. En palabras de Hofstadter, en el cerebro maduro,
del ser humano existen cierto tipo de estructuras o patrones que dan lugar a una sensación del yo. Esas estructuras o patrones se identifican con una estructura matemática, los denominados bucles extraños, que Hofstadter ha analizado con profusión en sus distintos libros. ¿Y qué es un bucle extraño? Algunos ejemplos rudimentarios: un espejo frente a otro espejo, una cámara que graba la propia televisión a la que está conectada, o una persona mirando una imagen de su propio rostro. Por sorprendente que parezca, el universo está plagado de estos insólitos bucles o rizos en dominios que van de la fontanería al drama, de la fotografía al video. A principios del siglo XX, el retraído matemático húngaro Norbert Wiener fue uno de los primeros en señalar la importancia de estas serpientes que se muerden la cola. Pero los auténticos bucles extraños son, sin embargo, más extraños todavía. Los distingue una característica especial. No solo se miran o repliegan sobre sí mismos, sino que al retorcerse crean una jerarquía de niveles lógicos, lo cual los asemeja más que rizos a espirales. El proceso es muy complejo de explicar y no lo voy a intentar hacer aquí ahora, pero en esencia implica que cuando un sistema lógico se refiere a sí mismo, salta un nivel en la cadena de abstracciones. Recordemos la célebre paradoja del cretense. Yo soy cretense, pero mejor voy a decir yo soy mexicano, y luego digo, todos los mexicanos son mentirosos. Sí, muy gracioso. Si lo que digo es verdadero, entonces es falso, y si es falso, entonces es verdadero. ¿Por qué ocurre esta paradoja? Porque la aseveración también se refiere inevitablemente al quien la pronuncia. De manera instintiva reconocemos que ocurre una especie de salto cuando la frase se refiere oblicuamente a mí mismo. Desde épocas inmemoriales, filósofos y matemáticos reconocieron los desarreglos lógicos provocados por estas paradojas e hicieron cuanto estuvo en sus manos a fin de evadirlas o anularlas. Un universo infestado por estas criaturas debía ser por fuerza frágil y tenebroso, producto de la demencia de Lewis Carroll o de Borges. La repentina aparición de bucles extraños por aquí y por allá, donde menos se los esperaba, desató la alarma entre los círculos matemáticos a fines del siglo XIX y principios del XX. Algunos prefirieron menospreciar su peligro, mientras otros, como el grupo formado por Bertrand Russell y Alfred North Whitehead, gastaron todas sus energías y su salud mental con el afán de proscribirlos. Poseídos de una manía digna de un largo psicoanálisis, Russell y Whitehead abominaban las paradojas a las que veían como manchas o tachones en la prístina blancura de las matemáticas. Así que un buen día decidieron planear un nuevo sistema formal, un gigantesco templo del saber que no contuviese ni el menor rastro de ellas. Los Principia Mathematica, una de las ciudadelas más ambiciosas del intelecto humano jamás haya concebido, buscaban detener la invasión de estos bárbaros por medio de una complejísima red de murallas y vigías, de símbolos bizarros y leyes de inferencia. Durante un par de décadas lograron su objetivo y sus arquitectos fueron ensalzados como héroes de la lógica. Pero para su mala fortuna, en 1931, un enjuto y apocado matemático, el vienest Kurt Gödel, publicó un pequeño artículo titulado sobre proposiciones formalmente indecidibles de los Principia Mathematica y sistemas afines 1, por cierto, nunca escribió el 2, y sin apenas darse cuenta, dio al traste con la épica aventura de sus predecesores. Y no solo eso, revolucionó para siempre nuestra comprensión del conocimiento y del cosmos. No voy a explicar aquí tampoco el escurridizo y fascinante teorema de Gödel. Me contentaré con señalar que además de demostrar que ningún sistema puede ser utilizado para demostrarse a sí mismo, permite comprender cómo funcionan esos bucles extraños que, en opinión de Hofstadter, constituyen el sustrato de la conciencia. Si en verdad nuestro cerebro fue capaz de producir estructuras tan complejas como las descritas por Gödel,
Ello significa que la conciencia debió surgir a partir de los saltos jerárquicos que dan las ideas en el cerebro hasta llegar a un nivel lógico posterior. Mis ideas, para explicarlo un poco más claramente, de pronto se enredan y en un repentino brinco o salto empiezan a referirse a sí mismas. Y así, de salto en salto, terminan por fraguar una idea sumamente útil para la supervivencia de nuestra especie, la idea unificadora del yo. Lo dije antes, ser consciente significa ser, sobre todo, autoconsciente. En nuestro experimento mental, sería válido decir que la aparición de bucles extraños permite que el cráneo se reconozca a sí mismo. Desde esta óptica, la conciencia se alza en la cima de una cadena ascendente de niveles de abstracción. No surge de pronto como por arte de magia, ni en el individuo ni en la especie, sino gracias a la acumulación de paradojas, a la contaminación cotidiana entre unas ideas y otras, y en especial entre las ideas que me hago de mí mismo y las ideas que me formulo de los demás. En conclusión, quienes pensamos como Francis Crick, creemos que sus ideas ganaron la guerra contra los dualistas y que mal que les pese, no somos más que nuestro cerebro. Gracias a su inaudita complejidad, en este se desarrollaron estructuras autorreferenciales que en última instancia dieron lugar a la aparición de la conciencia y de esa espléndida ilusión que identificamos con el yo. Como en la inolvidable imagen de Escher, estudiada por Hofstadter. Yo soy la mano que dibuja mi propia mano, que a su vez me dibuja a mí, y así ad infinitum. A la vez soy el creador de mi conciencia, de mi yo, y esa creación, ese yo. ¿Y los demás? ¿Y ustedes? Si el yo es un conjunto de ideas complejas, ustedes, aquí hoy, no podían correr con mejor suerte. En el fondo, todos ustedes para mí no son sino símbolos complejos en mi cerebro. Además de tener que lidiar conmigo mismo, debo pactar en todo momento con los otros yos, las otras personas y los otros personajes que a partir de las imágenes que llegan a mi cerebro conviven en mi interior. Las ideas o símbolos, las imágenes que tengo de cada uno de ustedes y que nada se distinguen de las ideas o símbolos que he modelado sobre mí. Yo pienso a los otros y los otros me piensan. Todos los humanos deberíamos llamarnos acertadamente legión. Dos. Las miradas animales escudriñan el laboratorio en busca de sus cuidadores sin hallarlos. Las miserables criaturas no tienen modo de saber que, como todos los días a la 1:30 de la tarde, investigadores y asistentes se congregan en una pequeña trattoria a pocos pasos de distancia y frente a un generoso platón de tortellini discuten sobre las habilidades cognitivas de los primates y sobre la última derrota del Parma Football Club. Entretanto, los macacos permanecen en sus jaulas con los cráneos abiertos y los cerebros enchufados a una telaraña de circuitos que permite analizar qué neuronas se activan cuando ellos miran un objeto, juegan, comen, retosan o pelean entre sí. Uno de los científicos se adelanta a sus compañeros y todavía con medio helado de pistache en la mano, se introduce en el laboratorio de forma intempestiva. Los instrumentos enloquecen. En cuanto los monos observan al humano zamparse su corneto, sus cerebros no solo se lanzan en una actividad neuronal desenfrenada en sus áreas de percepción, sino también, para sorpresa de propios extraños, en un área del cerebro llamada F5, que es una zona motora. ¿Por qué diablos se encienden neuronas motoras en el macaco ante el científico que come plácidamente su helado? Giacomo Rizzolatti,
galardonado esta semana con el Premio Príncipe de Asturias, y su equipo se encontraban frente a un fenómeno inédito en los estudios sobre el cerebro. Como demostraron en una larga serie de experimentos posteriores, al parecer los humanos y otros animales contamos con un tipo especial de neuronas motoras que se activan cuando vemos a alguien comer un helado o, usando un ejemplo más sencillo, cuando vemos que alguien patea una pelota. Pero no solo eso, también se activan cuando imaginamos que alguien patea una pelota, cuando escuchamos que alguien patea una pelota, cuando vemos una fotografía de alguien que patea una pelota e incluso cuando pronunciamos la mera palabra patear. Imposible adivinarlo. La evolución nos entregó una herramienta que nos lleva a reconocer a los otros como si fueran parte de nosotros mismos. Te veo caminar e inevitablemente en mi cerebro yo camino. De igual modo, si te imagino caminando, si alguien me cuenta que te ha visto caminar, o algo esencial para esta charla, si veo una fotografía tuya caminando, en mi mente yo también me lanzo a caminar en un turbio o delicioso paseo. Perdón. No había mejor nombre para estas neuronas, claro, que neuronas espejo. Escritores y filósofos habían prefigurado su existencia. Solo podemos comprender a los demás, afirmaba el filósofo Alvin Goldman, cuando simulamos interiormente el estado emocional en el que se hallan. Si en verdad me importa saber cómo te sientes, enamorada, triste, rozagante, melancólica, estoy obligado a padecer lo mismo, aunque sea de forma vicaria y pasajera, en mi fuero interno. De otro modo, de manera involuntaria, todo el tiempo nos ponemos en el lugar de los otros. ¿Para qué? En primera instancia, para prever el futuro, saber si me vas a servir agua en esta copa o si planeas estrellarla en mi cabeza, determinará cómo yo deba reaccionar, agradeciéndotela o esquivando el golpe. La imitación, mecanismo esencial para la supervivencia, se halla en la base de este extraño comportamiento, tantas veces vilipendiado o menospreciado, que conocemos como empatía. Me meto en tu pellejo para averiguar si eres amigo o enemigo, si me tenderás la mano, me clavarás un cuchillo por la espalda. Y al hacerlo, al mismo tiempo, te conozco mejor y de paso me conozco mejor a mí mismo. El inmenso poder de las imágenes deriva de la actividad misma de las neuronas espejo, y de ella se desprende una idea todavía más amplia y generosa, la idea misma de humanidad. Desde que nacemos estamos programados para reconocer e imitar a los otros. El bebé sonríe apenas distingue la borrosa cara de su madre, aun si su mueca carece aún de contenido. Para bien o para mal, a partir de ese momento no dejamos de imitar el comportamiento de los otros, sus posturas, sus guiños, sus sonidos y por supuesto también sus ideas. Poco a poco, conforme aprendemos a ser humanos, nuestras intenciones quedan codificadas en nuestros registros corporales, en nuestros gestos, ademanes y guiños, en las imágenes exteriores de nosotros mismos. En realidad, no somos nunca capaces de leer las mentes de los demás. Lo único que podemos hacer y que hacemos todo el tiempo es leer la apariencia externa de los otros. Todo el tiempo estamos leyendo los rostros de los otros. Tus ojos llorosos o tu sonrisa abierta, tus brazos extendidos o tu dedo cordial amenazante, tu parpadeo seductor o tu bostezo. Y todo el tiempo estamos tratando de deducir a partir de los rostros el ánimo que se oculta detrás de ellos. Reconozcámoslos. Nos fascina parecernos a los demás. De allí el espíritu de grupo, pero también el nacionalismo, el racismo y la xenofobia, ideas siempre odiosas. Para así podernos sentir identificados, seguros, en casa. Observa, por ejemplo, a esa pareja que juega con sus hijos.
Sus miembros apenas se parecen, pero guardan cierto aire de familia, un porte, unos tics y algunos gestos que los vuelven reconocibles. Las neuronas espejo han alcanzado la perfección de una maquinaria de relojería. Algunas, llamadas estrictamente congruentes, se activan con solo observar un movimiento, mientras otras, llamadas lógicamente congruentes, lo hacen incluso antes de que este movimiento se produzca. Por ejemplo, cuando distingues sobre la mesa ese plato de lasaña que no tardarás en comerte. Y no olvidemos a las que se llaman neuronas canónicas, que son las que codifican o parecen codificar los objetos en abstracto, silla, mesa, pelota, ventana, sin tomar en cuenta sus propiedades subjetivas, los qualia que tanto han incomodado a los filósofos desde la antigüedad. La extrema sutileza de los mecanismos del cerebro, que a veces se produce a escala unicelular, permite aventurar que las células espejo tal vez sean incluso las precursoras del lenguaje. Por fortuna, las neuronas espejo no solo nos llevan a imitar las conductas de los demás, los gestos de los demás, las imágenes de los demás, sino a entenderlas. Antes se creía que intentábamos comprender a los otros por analogía, comparándonos racionalmente unos con otros. Ahora sabemos que el proceso es más expedito e involuntario. Cuando te miro llorar, o cuando veo una imagen tuya llorando, en mi cerebro tú lloras, o esa imagen llora y yo lloro al mismo tiempo. Las dos personas gramaticales se confunden. En las neuronas espejo, el yo y el otro se traslapan, se enmarañan. Por un instante dejamos de estar aislados en el recóndito interior de nuestros cráneos y creamos un vínculo virtual con los demás. Seré más drástico. De hecho, el yo solo se modela a partir del contacto con las imágenes de los otros. La magia singular de las neuronas espejo radica, sin embargo, en su capacidad de activarse sin depender de un acontecimiento real. Pensar en alguien equivale a observarlo. En otras palabras, para ponerme en tu sitio, para ser tú por un instante, lo único que tengo que hacer es imaginarte o mirar tu fotografía. Al hacerlo, te copio, te arremedo y mi cerebro intenta adentrarse así de pronto en tu impenetrable magma interior. Los personajes que vemos en el mundo, en la ficción y en la realidad, son todos egos experimentales. ¿Qué sentido tendría entonces repetir una y otra vez esta misma prueba, cuyos resultados conocemos de antemano, en vez de aventurarnos hacia lo desconocido? Las imágenes de los otros nos hacen ser quien somos. Quien frecuenta constantemente las imágenes de los demás, quien sabe estudiar y leer los rostros de los otros, tiene un acceso privilegiado a su propio rostro y a las variedades de la naturaleza humana a las que solo podría aspirar con una enfebrecida vida social. Una buena imagen del otro, un retrato del otro, es, en este sentido, esencialmente, un tratado sobre el yo. Y un autorretrato, la representación móvil que somos capaces de hacer de nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esta interesantísima conferencia, porque muchas veces
no vemos ese juego entre el yo y el otro que yo antes apuntaba cuando hablaba de la fotografía, cómo la fotografía, la cámara fotográfica trabaja como espejo. En muchas ocasiones no somos conscientes, lo vemos desde el punto de vista psicoanalítico, etcétera, pero no somos conscientes de todo lo que, no sé si llamarlo neurociencia, nos da sobre esa misma conformación de la diferencia entre el yo y el otro, ¿no? Además me ha interesado muchísimo lo que estabas contando de la idea del reconocimiento, ¿no? Esas distintas vías del reconocimiento, que en el fondo también es un archivo o sea, somos lo que el archivo de imágenes de los otros hacen que seamos, ¿no? Exacto. Que eso me parece que, bueno, que es muy interesante, y lo de los egos experimentales también me ha parecido un aspecto, bueno, que me ha interesado muchísimo, ¿no? Ese archivo de imágenes y de sensaciones, ¿no? Y la idea de pactar con los otros, la idea del pacto, que me parece muy, muy fascinante desde el punto de vista también visual, todo lo que el psicoanálisis soluciona desde un punto de vista, como la neurociencia lo soluciona desde otro punto de vista, ¿no? Sí, exactamente. No sé si quieres que abramos a preguntas. Yo sí, yo abriría las cuestiones que de repente alguien quiera comentar a Jorge sobre esta conferencia tan interesante que ha hecho. Tardaremos un poco en levantar la mano porque yo sé que, pero tenemos que empezar ya porque tenemos pocos días juntos, o sea que ahora o nunca. Muchas gracias por la charla. Siguiendo, digamos, con estas similitudes entre el funcionamiento, digamos, del cerebro, la fotografía, ¿en qué medida nuestra parte del cerebro, la parte, digamos, límbica, que es la que gestiona las emociones, se habla que cuando hay una persona que está en directo hablando con otra, se produce una cierta resonancia límbica, porque hay emociones que se trasladan de uno a otro. ¿En qué medida cuando estamos viendo una fotografía de alguien de hace unos cuantos años, hay esa cierta resonancia límbica, más allá, digamos, de esa empatía que comentabas de las neuronas espejo, hay una cierta resonancia límbica, incluso a nivel emocional, de ponerse o qué tiene que ver esto, si es que tiene algo que ver con lo que has comentado? Todavía más, digamos, que esta resonancia límbica que podríamos explicar, podríamos decir que pasa otra cosa también sumamente interesante. Las emociones son esencialmente ideas que ya no están solamente en la parte límbica, que es la parte que determina más bien las reacciones físicas relacionadas con las emociones, sino la codificación misma de las emociones está en la parte ya de la corteza cerebral misma. Las emociones en ese sentido son esencialmente ideas que se refieren a estados del cuerpo derivados justo de la parte límbica anterior. Esas ideas están absolutamente relacionadas con la imagen del otro que tenemos, de tal manera que frente a una persona real, de la misma forma que frente a su imagen, de inmediato las neuronas espejo hacen que nos identifiquemos y hacen que tratemos de leer lo que está pasando en ese rostro. ¿Cómo podemos saberlo? Porque interiormente las neuronas espejo representan esos mismos movimientos del rostro. Y al hacerlo, relacionan esos movimientos del rostro con todas las ideas emocionales previas, que es lo que hace que intentemos o naturalmente sintamos lo que creemos que está sintiendo la persona que tenemos enfrente o la imagen de la fotografía. Esto es un mecanismo, además, absolutamente natural. Eso es lo más impresionante de la parte neurológica. Lo hacemos todo el tiempo y con unos grados de sutileza infinita, sobre todo con el rostro. Eso es, digamos, lo más interesante para términos, digamos, de estos encuentros. Somos capaces de leer casi cada mínimo movimiento muscular del rostro. Y ese cada mínimo movimiento muscular del rostro es tan sutil que también nos hace sentir lo que probablemente esté sintiendo la otra persona. Ahora, eso no quiere decir que no nos equivoquemos. También es muy fácil malinterpretar los signos del rostro de los otros, pero llevamos muchísimos años de evolución tratando de perfeccionar un mecanismo que opera en los dos sentidos. Ser capaces de leer lo que pasa en el rostro del otro, pero también ser capaces de disimular
para que el otro no nos reconozca tan fácilmente. Y en este juego constante entre la simulación y la interpretación es como hemos desarrollado toda nuestra, digamos, cultura gestual, que es la esencia misma de lo humano según los especialistas. La capacidad de leernos y de imitarnos parecería incluso superior para determinar nuestra evolución que la inteligencia misma. Y desde luego la parte emocional está siempre absolutamente ligada a cada movimiento en el que nos reconocemos, sobre todo del rostro. Gracias. Y además estaba pensando cuando comentabais esto, cómo la fotografía, los retratos, digamos, de principios del siglo XIX, precisamente parten de estereotipos, ¿no? Es lo que antes estábamos diciendo. Pues precisamente para la idea de usted está triste, usted es burgués, usted, etcétera, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver probablemente con todo este sistema sofisticadísimo que el cerebro pone en práctica, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, habría que decir que las imágenes estereotípicas del 19, por ejemplo, en fotografía, o previas en términos, digamos, de pintura o de escultura, también están hechas como una forma de aprendizaje del yo para los nuevos. Es decir, no solo se trata de que tú reconozcas la imagen estereotípica de la melancolía, sino que tú aprendes a ser melancólico viéndola. Más cuestiones que haya por ahí. Aquí hay una persona aquí. Hola, me parece muy interesante toda esa descripción que nos has hecho del funcionamiento del cerebro y en relación con la percepción de las imágenes, pero echo de menos el papel de la cultura, porque tengo una sensación de que quizás la cultura juega un papel en nuestra percepción mucho más importante del que deja traslucir esa descripción que has hecho, ¿no? Bueno, en realidad porque quería centrarme en esta parte directamente neurológica, pero sobre todo, digamos, hay que decir, el cerebro humano, a diferencia de los cerebros de cualquier otra especie, no sabemos muy bien qué pasa con los delfines, pero digamos de los demás en general, es lo que se llama un cerebro híbrido, un cerebro que está formado tanto por las propias estructuras neuronales, los neurotransmisores, las moléculas asociadas, como por las ideas producidas por ese cerebro. O sea, es tan importante una parte como la otra. Y eso que yo llamo las ideas producidas por el cerebro es lo que tú llamas cultura. O sea, la cultura predetermina también la manera como vemos, por supuesto, la manera como nos vemos, la manera como nos construimos. Porque se trata de una serie de patrones que vamos justamente imitando primero y luego aprendiendo con el transcurso de nuestras vidas y que marcan profundamente la manera como las neuronas mismas se activan, se relacionan, se interrelacionan y se activan. Entonces, nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos y de los otros está absolutamente ligada a las ideas que hemos recibido sobre el mundo a lo largo de nuestra vida. No me extendí demasiado sobre esto, pero el papel de la cultura al que tú te refieres es este. O sea, la cultura ya es una parte también esencial de nuestro cerebro, o diciéndolo de otra manera, de nuestra invención, de mi propio yo, y de la manera, por lo tanto, como puedo relacionarme con el mundo y con los demás. ¿Alguien más? Bueno, espero no haber sido demasiado enredado, pero las ideas, digamos, de aquí son muy interesantes a la hora que estamos hablando, incluso simplemente de ver rostros y de lo que verdaderamente hacemos cuando vemos rostros, que es lo que vamos a hacer todos nosotros aquí en esta semana en Foto España. Buenos días. Leí una frase con respecto a las fotografías estas antiguas que vemos. En México hay muchísimas, ¿no? Justamente estas que se hacían tipo iconográfica de las familias, de cómo se estructuraban. Y me parece interesante unas frases que se refieren a ese pasado anterior, a ese posible futuro anterior que pueden otorgar las imágenes de los retratos familiares y las representaciones supuestamente que son el precedente de la fotografía documental, ¿no? O etnográfica y todo esto. ¿Cuál es ese futuro anterior que estructura nuestra mente, nuestras células espejo? ¿Por qué suponemos que hay un futuro anterior en esas imágenes?
¿A qué te refieres con futuro anterior exactamente? Era una frase me acordaré y te lo diré cuando lo escriba, pero cuando tú ves una fotografía, un documento de un pasado anterior, es decir, una fotografía de un hecho que aconteció, nos imaginamos un posible futuro. O sea, Por supuesto. entonces, ¿por qué nuestra cabeza estructura ese posible futuro? Bueno, eso sí es muy claro también, porque el cerebro es esencialmente una máquina de futuro. El cerebro humano evolucionó esencialmente para hacernos capaces de prever el futuro. Esa es su función central y por la que tenemos una corteza cerebral tan grande, para elaborar todo el tiempo patrones de futuro. Todo lo que hacemos de manera también otra vez natural e inmediata, todo el tiempo, es tratar de adivinar qué va a pasar después. Los recuerdos son solamente patrones que por eso se van haciendo cada vez más generales, que nos permiten reconocer de manera inmediata situaciones y luego compararlas con los patrones que tenemos anteriores y tratar de imaginar lo que va a venir después. Esto pasa con esas fotografías y con cualquiera. Cuando uno ve una fotografía o una película, pero simplemente cuando uno está viviendo, como en este momento, todo el tiempo el cerebro lo que está haciendo es tratar de imaginar qué va a pasar después, qué voy a decir yo después, o qué van a hacer ustedes después, si alguien va a levantar la mano o no va a levantar la mano. Entonces, efectivamente, si uno está viendo una serie de fotografías del pasado, está tratando de adivinar a través de ellas posibilidades de futuro. Y eso también, digamos, es un mecanismo natural inevitable. Era Geoffrey Batchem el que lo dijo. Gracias. Sí, al ver un rostro, al leer un rostro, todo el tiempo estamos tratando, por un lado, las células espejo nos hacen identificarnos y tratamos de saber qué está sintiendo esa persona poniéndonos en su lugar. Esto lo hacemos naturalmente de modo inevitable. Pero no solo eso, también de inmediato tratamos de saber cuál va a ser su movimiento siguiente. Y su movimiento, quiero decir otra vez, los sutiles movimientos del rostro que vendrán después, que nos permitirán ir determinando cuáles son las intenciones del otro. Además son muchas veces mecanismos también, digamos, de supervivencia. Sí. Evidentemente se aprenden patrones para intentar, o sea, se aprenden patrones muy básicos o muy complejos para intentar también como lugares de la autoprotección, de alguna manera, ¿no? Exacto. A ver. Otra pregunta más para yo, con mi obsesión de ir en tiempo. Hola, perdón. Hola, buenos días. Al hilo de lo que estamos comentando, ¿usted cree que podremos terminar siendo como los camaleones? Somos camaleones, en medidas mucho más poderosas de las que podemos imaginarnos. O sea, todo el tiempo estamos imitándonos. ¿Por qué nadie levanta aquí la mano? ¿Saben por qué? Porque los demás no la levantan. Esa es la única razón. No porque no quieran, no porque no tengan preguntas, no porque no tengan ganas de intervenir. Si no levantan la mano en ninguna conferencia nadie, es porque nadie la levanta. Si de repente, en lugar de una mano, 15 levanten la mano, los demás se van a aventurar a hacerlo con mucha más facilidad. Y así nos comportamos todo el tiempo. Es muy difícil romper la mímesis con los otros. Es un proceso tan arduo que por eso admiramos tanto a los héroes y a los villanos, porque son los que escapan de la media. Admiramos al que sí levantó la mano, ¿no? O admiramos al que se sale de pronto y rompe un pelotón. Admiramos al que escapa de la media. Admiramos a los genios y a los artistas precisamente porque son aquellos que rompen ese proceso camaleónico en el que estamos prisioneros casi todo el tiempo sin darnos cuenta. Bueno, yo creo que después de esto, una última pregunta, un homenaje a salirnos de no levantar la mano, ¿no? No, bueno, si nadie la levanta, nadie la levanta.
antes. Una última oportunidad. Había una... bueno, muy bien. Hola, buenos días. Me ha gustado mucho tu charla. Yo quería saber tu opinión acerca de la cantidad de retratos que vemos autorreferenciales, ¿no? La obsesión en general de la gente por retratarse a ellos mismos, ¿no? Lo vemos en las redes sociales, los vemos retratándose delante de los espejos. Quería saber, que los vemos viajando, pero a veces no salen las ciudades, sino que salen solamente sus rostros. Es algo que me intriga. Me gustaría saber. Me parece una pregunta fascinante que yo también me he hecho muchas veces, porque paradójicamente yo nunca lo he entendido. Me encanta, digamos, ver fotografías artísticas, pero detesto las fotografías caseras. Yo ni cámara tengo. No voy a ningún lugar de los lugares en los que viajo en el mundo y jamás llevo una cámara. Entonces siempre me ha llamado la atención la gente que no viaja para ver directamente las cosas, sino viaja para retratarse con las cosas. ¿De dónde viene? Bueno, viene de esto mismo a lo que me he referido todo el tiempo. Es como si en nuestra época, más que en ninguna otra, hubiera una obsesión por reconocerse a sí mismo desde fuera. Antes de que la existencia de la fotografía instantánea, la propia imagen era extraña, exótica. Pocas personas en la Edad Media tenían espejos. Entonces era muy sorprendente contemplarse en un arroyo. Y la idea misma de Narciso era por eso tan seductora, porque era inusual. De repente hemos pasado a una época en la que nos vemos a nosotros mismos todo el tiempo en un mecanismo de reafirmación que siempre es de reinvención de uno. Pocas culturas jamás han estado tan obsesionadas con la imagen propia, no con la de los otros, porque todo el tiempo, y eso digamos desde que existimos, estamos acostumbrados a vernos en los otros. Eso era y había sido siempre lo natural. Ahora estamos obsesionados con vernos no solamente en los otros, sino de vernos en ese otro que es la fotografía de mí mismo hace una semana, un mes, un año, 3 años, viendo fotografías de mi propio rostro. Es un fenómeno autorreferencial exacerbado, como si necesitásemos realmente reinventarnos de esa manera para solo así ser reales. Algo que realmente es una invención moderna. Este narcisismo de la propia imagen deriva de la invención de la fotografía y sobre todo de la capacidad muy reciente de tener una cámara todo el tiempo en todos los lugares, en el teléfono celular y tomarte fotos a ti mismo, que es muy extraña. Y sobre lo que se podría hablar muchísimo. Es un tema muy interesante. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar a la siguiente ponencia, no sin antes dar muchísimas gracias a Jorge. Ha sido fantástica la conferencia. Gracias.